Y llegaron las correcciones de la mano de los ministros Aranguren y Frigerio, ¿no? Con los gobernadores reunidos. Poniendo, Nicolás, topes de hasta el 400% para lo que son las tarifas de gas para los usuarios residenciales, pero del 500% para hoteles, comercios, para pequeñas y medianas empresas. Exactamente. Ahora, si vos me decís correcciones, poniendo topes de 400, 500%, y es mucho también. Pero para 500%, 400% más. Es cierto, si vos lo mirás el número relativo, indudablemente es mucho, pero partir del cuál es el contexto, digamos. Habían empezado a llegar, sobre todo en Patagonia, facturas con aumentos de hasta un 1.500, 2.000% de aumentos. Es decir, vos pagabas 10 pesos, de repente te aumentó 20 veces más. O sea, lo estoy dando como ejemplo. En ese sentido, que el gobierno corrija eso y ponga un tope de 500% es un gesto, digamos. A ver, si esto implica que el gobierno va a poder capitalizar esto políticamente, y es complejo, porque la gente dice rápidamente, che, pero me estás poniendo un tope de 500%, no sé cuánto es el esfuerzo que realmente estás haciendo. Claro, porque esto tiene que ver con el periodo anterior, en cuanto al cuadro tarifario anterior, y si mantenés el mismo nivel de consumo. Si te pasás un poquito de consumo, ya, digamos, ese tope... Es interesante, a ver, para que quede claro, vos recibiste una factura en mayo del año pasado. La factura que vas a recibir nunca puede ser superior a un 400% de lo que fue la factura del año pasado, en precio, ¿eh? O sea, no puede, en tanto en cuanto seas un hogar. Ahora, si tenés una pyme, en tu factura dice SGP1, SGP2, que es la categoría de usuario que vos sos, el aumento es del 500%. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Habías tenido una enorme cantidad de complejos turísticos, pymes de 20, 50 personas, sobre todo en Patagonia, que es cuando empezó a hacer frío antes, y lógicamente las facturas tuvieron aumentos siderales. Con una particularidad, fíjate, este es el comunicado que sacó hoy el Ministerio de Energía, que establece un 500% de tope para industrias. Habían empezado a llevar facturas del 2000%, que directamente te atenta contra la rentabilidad de un negocio, te pega la línea de flotación. Hay empresas que decían, si yo tengo que pagar la tarifa de gas, directamente no puedo pagar los salarios de los trabajadores. Esa era la cuestión, digamos, de fondo. Y hay un tema que parece interesante destacar, porque es una rareza, por lo menos en términos políticos, también es un costo que va a tener que pagar. El ministro de Energía hoy, en ronda con periodistas, nos decía a la tarde, ¿esto fue un error? Le pregunta a un colega de Página 12. Y Aranguren dijo claramente, sí, fue un error. O sea, un error técnico. Fue un error técnico haber calculado los cuadros tarifarios con aumentos de hasta un 1.700, 2.000%, digamos. Que sea un error técnico, ¿significa que ha sido también un error político? Y claramente, o sea, asumir un error técnico significa primero asumir que vos no estabas capacitado o no leíste bien un escenario para implementar una medida tan grave y tan esencial a la familia, a la economía de cualquier familia y de una empresa, como el tema del costo del gas y el costo de la electricidad. Si el error técnico lo asume Aranguren, de acuerdo con las preguntas de los periodistas, ¿el político quién lo asume? Y bueno, por una cuestión de jerarquía, termina decantando también el presidente de la nación. O sea, si vos sos el jefe de una organización y un subordinado tuyo comete un error, yo igual te digo en esto, no es tan lineal. Aranguren comete un error, sí, lo admitió él y asume la responsabilidad, lo cual en planos personales para mí es loable lo de él. O sea, porque no es común que un político te diga, sí, yo cometí un error y tengo la flexibilidad suficiente para entender que el contexto es otro, entender que el aumento había impactado en la economía de las familias, en la economía de las industrias, de forma más grave de lo que yo pensé que había impactar, entonces corrijo y meto este tope. Lo que pasa es que obviamente hay un costo político, porque es el propio gobierno el que tomó hace 2 meses la misma medida. Yo te repito igual, Aranguren es un tipo que sabe muchísimo de petróleo, debe ser una de las 3 personas que más sabe del negocio de refinación de petróleo, de combustibles en Argentina. Sí, como presidente de Shell. Exactamente, porque fue el expresidente de Shell. Ahora, este tema de gas es un negocio muy complejo, muy técnico, y quien tomó la decisión ahí, si vos me decís el detalle, es el subsecretario de Política Tarifaria, que se llama Andrés Chamolerón, que tiene línea directa con Presidencia de la Nación. Entonces, no es tan lineal que Aranguren es el que define cada cosa que se define en el Ministerio de Energía, porque hay funcionarios que en teoría le deberían responder a él, que le responden a Mauricio Macri y a Marcos Peña en presidencia. ¿Y cómo queda la situación de Aranguren hoy? Bueno, ahí es interesante también. En otro gobierno, por ahí uno dice, bueno, está muy debilitado, pero el macrismo tiene otra lógica distinta, digamos. El macrismo no es muy... bueno, el kirchnerismo tampoco lo era, digamos. No tiende a hacer demasiados cambios en gabinete, con lo cual ahí no está claro cuál es la estrategia de Macri en función. Está claro que sí. A ver, el cepo cambiario, todos decíamos que le iba a generar un quilombo grande, perdón la expresión, en términos políticos, y pasó de largo y no le generó tanto costo al gobierno, sino que en todo lo contrario lo pudo capitalizar. Este tema de la energía claramente se le empiojó la situación. O sea, se le empiojó, ¿por qué? Porque algo había que hacer con el tema subsidios en función de la gestión anterior y sin duda había que corregirlos. Ahora, el hecho de haber
generado en sectores muy sensibles como las pymes, que son grandes generadoras de empleo. O sea, las pymes son las que te mueven el mercado interno de Argentina y las que te mueven los puestos de trabajo. Un aumento que le pega directamente a la línea de flotación sin hacer un sendero, sin hacer algo un poquito más gradual. Y bueno, ahí hay una responsabilidad política que pagar. A ver, ¿cuál es la otra pata de esta? Una es la política, otra la técnica y la otra es la judicial. Sí, los amparos. Los amparos. ¿Cuál es el mapa de amparos en el país? A ver, creo que tenemos una paquita de eso. El principal y el más importante de eso es el de... Ahí tenés, fíjate. Si empezamos por el del norte hacia el sur tenemos... rojo vivo están Jujuy, Salta. Córdoba, de hecho, el intendente de Salta, Gustavo Sainz, que es un representante del Frente Renovador, un aliado, digamos, del espacio que lidera Sergio Massa, es un aliado táctico del gobierno y empezó a criticar fuertemente este tipo de aumentos, con lo cual eso también te marca la pauta de cuán complejado estaba en términos políticos para el gobierno. Jujuy lo mismo, una provincia conducida por Gerardo Morales y también generó ruido esto. Córdoba lo mismo y La Rioja. Sí. Mendoza, el gobernador de Mendoza es Alfredo Cornejo. Sí. Alfredo Cornejo es un radical muy cercano o aliado a la coalición. Por el Frente Cambiemos, totalmente. Por el Frente Renovador, por eso llegó a la gobernación. Y sin embargo metió un amparo para frenar los aumentos del gas en Malagro, en General Lavalle, que es al sur de la provincia. Y se lo dieron. Sí. Entonces, ¿qué es lo que busca el gobierno? Y lo decía, fue muy interesante escucharlo a Aranguren decir, la reunión de hoy con los gobernadores fue una reunión política. Ajá. Eso le corre el eje del relato al ministro Aranguren, que siempre habló y se siente más cómodo hablando en términos técnicos. Es decir, explicando... Es que es un técnico. Es un técnico obviamente. Y se siente muy cómodo en ese terreno. Ahora él, para mi gusto, acertadamente, se asume como ministro que el ministro tiene que moverse en una arena política, tiene que construir consensos, tiene que construir, ir hacia algún lugar. Y entonces, por eso estaba Frigerio, que es el ministro del Interior. Frigerio, incluso su gente lo decía y él en algún momento lo deslizaba también, él ofició como de mediador y creo que le sentaba muy cómodo. Claro. A ver, él mediaba entre los gobernadores que estaban enojados con Aranguren defendiendo una posición y él, Frigerio, sintiéndose cómodo porque además él es el que capitaliza todo esto. A ver, veíamos el mapa también a Corrientes, al cual se le concedió amparo, y la Patagonia. La Patagonia que produce el gas, pero por otra parte necesita esa tarifa diferencial. ¿Qué va a pasar con el 400 y 500%? Bueno, esto acá surgió, digamos. En principio, la idea inicial del gobierno era que el tope del 400% para los hogares se remita únicamente a la Patagonia. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y parte de La Pampa. Esa era la idea inicial del gobierno. Como el gobierno sabe que en junio, julio empiezan a llegar los aumentos de tarifas a las pymes del conurbano, dijo, no, yo tengo que, para mi gusto acertadamente también, tengo que prevenir el daño político que me va a generar esto. No tengo que poner a mis intendentes, que son buenos, hay muchos que pertenecen al espacio Cambiemos, frente a la compleja situación de recibir quejas de industriales por los aumentos del gas. Entonces le meto directamente un tope del 500% en todo el país. O sea, no solo en Buenos Aires, también en Córdoba, Santa Fe y todo el país. A ver, ¿qué va a pasar con esto? Para mí es muy importante si los gobernadores patagónicos, empezando por Mario Das Neves, ¿cuál es el mensaje que él envía? Si él envía que lo que se logró hoy es el logro político, si es... que es complicado también, porque vos me decías antes, pero ¿se puede vender como algo positivo que pongas un aumento o un tope del 400, del 500%? No, yo te decía que para nadie, digamos, es tan y el sentido común... O sea, más allá que puede superar esos porcentajes, 400 o 500% es bastante. Es bastante, indudablemente. A ver, una salvedad, un asterisco en todo esto. Queda el 1 de abril. Es retroactivo al 1 de abril, es decir, si vos pagaste una tarifa de más del 400%, se te debería bonificar en la próxima que pagues. Te dan un crédito. Y déjame decirte también algo que dice el gobierno que me parece que tiene algún punto, que es que en materia de gas, sobre todo en Patagonia, había usuarios, el 50% de los usuarios de Camus y Gas del Sur, que es la distribuidora que distribuye el gas en toda la Patagonia, pagaba las tarifas de 2001. ¿Por qué de 2001? Porque no había habido aumentos hasta 2014 y los aumentos de 2014 ejecutados por el ministro de Economía, el exministro Axel Kicillof, estaban frenados por amparos judiciales que se presentaron. Por eso fue tan alto, eso es lo que decía Aranguren hoy, por eso se llegó al 1.500, 2.000% de aumento. Vos me decís, ¿esto se debió haber previsto? Sí, se debió haber previsto. Sí. A ver, para cerrar, ¿las correcciones son solamente para las tarifas de gas o habrá para las de electricidad también? Para la electricidad hay algo muy específico para las empresas electrointensivas, fundiciones de Santa Fe, fábricas de pintura, ferroaleaciones. Compran. Sí, digamos. Que es un 20% de descuento en el costo de generación. ¿Qué significa el costo de generación? Vos tenés una fundición, cuando pagás tu tarifa tiene 3 componentes. El transporte, la distribución y la generación. Bueno, en la generación te hacen un descuento del 20%. Yo no sé si será suficiente, seguramente creo que las pymes van a pedir más, pero bueno, entiendo que el gobierno va retrocediendo, tampoco quiere retroceder demasiado, quiere cerrar rápidamente políticamente la cuestión, hay que ver si lo logra o no.
hay dos temas. Uno, que los gobernadores se le alienen. La otra, que la justicia frene el tema de los amparos, porque si no se le va a seguir complicando el escenario. Nosotros frenamos acá. Perfecto. Cerramos acá y nos despedimos acá. Muchas gracias, Nicolás. Un placer. Me reencuentro con ustedes el lunes con la noticia del día de 23 a 24 horas en C5N. Muchas gracias.